un agonista del receptor GLP-1. Viendo entonces que si el paciente no está controlado, en segunda línea adicionaríamos la metformina. Ellos ponen esta recomendación como una recomendación 1, nivel de evidencia A, con los estudios que vamos a ver a continuación. Lo mismo para el paciente que venía en tratamiento con metformina, ellos dicen adicione el inhibidor de SGLT2, el análogo de receptor de GLP-1. Estas recomendaciones entonces son basadas en los estudios pivotales de cada uno de estos medicamentos. Quiero mencionar acá entonces específicamente el estudio LEADER que evaluó liraglutide versus placebo y vio que tenía impacto en todas las causas de mortalidad. El estudio Excel que evaluó exenatide de liberación prolongada, que tuvo un impacto estadísticamente significativo en todas las causas de mortalidad, y el estudio Pioneer, donde evaluaron semaglutide oral y encontraron un resultado similar. Ellos entonces en la guía europea mencionan que esto fue una comparación contra placebo, pero les quiero llamar la atención sobre esto. Miren que si vemos los tratamientos de base de los pacientes, en más del 70% de los pacientes, en la mayoría de estos estudios, los pacientes tenían como base de tratamiento la metformina. Y lo mismo tenemos con los inhibidores de SGLT2. Tenemos el estudio en PARREC que evaluó empagliflozina versus placebo. Tuvimos entonces un desenlace estadísticamente significativo para todas las causas de mortalidad, pero similar a lo que ocurrió con los estudios de análogos del receptor de GLP-1, la mayoría de estos pacientes venían siendo tratados con metformina. Dicho esto, entonces nos planteamos las siguientes preguntas clínicas que vamos a intentar resolver a lo largo de la charla. La primera pregunta es, ¿cuál es el medicamento antidiabético con mayor efectividad, tanto para disminuir la hemoglobina glicada como para disminuir mortalidad y desenlaces cardiovasculares? Y la segunda pregunta que nos planteamos es si hay alguna evidencia para no usar metformina como terapia de primera línea en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida. Para responder esta pregunta, entonces quisiera tener un ensayo clínico que compare cabeza a cabeza todos los medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento de la diabetes. Este estudio aún no está disponible, están pues en fase de recolección de datos, será el estudio GRADE, y lo que este estudio hará es nuevamente comparar pacientes que ya venían en tratamiento con metformina, que están fuera de metas con hemoglobina glicada en una visita que se hace después de un periodo inicial de seguimiento y aleatorizar a cada uno de estos grupos con los diferentes medicamentos. Entonces este será pues como el primer estudio cabeza a cabeza que compare los diferentes tratamientos antidiabéticos, pero todavía no está disponible. Con este vacío entonces en la evidencia intentamos responder las preguntas históricamente pues hay varios metaanálisis, revisiones sistemáticas, les quiero presentar este donde comparan los medicamentos antidiabéticos como monoterapia o adicionados a la metformina para el tratamiento de la diabetes mellitus 2. Este fue un estudio que se publicó en Annals of Internal Medicine en el 2016, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Ellos tomaron 179 ensayos clínicos, 25 estudios observacionales en pacientes con diabetes mellitus 2 y compararon cabeza a cabeza tanto monoterapia como combinaciones con metformina. De acá entonces quiero resaltar dos cosas. La primera es que en las limitaciones de este estudio los autores hacen mención de que los estudios que evalúan desenlaces cardiovasculares, específicamente mortalidad cardiovascular, es limitada, porque la mayoría de los estudios pivotales tienen seguimientos que para encontrar el desenlace de mortalidad pues, se pueden quedar cortos. Sin embargo, encontraron dos estudios donde vieron que al comparar metformina con sulfonilureas, la metformina tiene un impacto a favor del medicamento con un resultado estadísticamente significativo. Lo mismo encontraron en los estudios observacionales que incluyeron en esta revisión sistemática y metaanálisis. Como tuvieron algunas limitaciones para encontrar este desenlace de mortalidad y morbilidad cardiovascular, entonces lo siguiente fue tratar de encontrar cuál era la mejor estrategia para disminuir hemoglobina glicada. Entonces tenemos acá tres tipos de comparaciones. La primera fue monoterapia, metformina contra otro medicamento, y como vemos, pues si bien hay algunos resultados que atraviesan el cero, hay una tendencia a favorecer
la metformina en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicada. El otro grupo de comparaciones que ellos hicieron fue metformina como monoterapia comparada con metformina más otro grupo de medicamentos. Acá vemos entonces lo contrario. Para estos autores y esta revisión pareciera que tiene más efectividad en reducir la hemoglobina glicada tener combinación de metformina con otros medicamentos que metformina como monoterapia. Y cuando hacen combinaciones diferentes de metformina con otros grupos de medicamentos y se comparan cabeza a cabeza, vemos que los resultados pues no son concordantes, pues están unos a favor de unas combinaciones, otras de otras, y esto es lo que vamos a intentar resolver con el estudio que traemos para hoy. Entonces, comparación de la efectividad de los medicamentos para disminuir la glucemia en pacientes con diabetes mellitus 2. ¿De dónde sale entonces este estudio y la motivación para hacerlo? Es un cambio en el paradigma del tratamiento de la diabetes, como mencionamos en la línea del tiempo, donde pasamos de querer un control glucémico para la prevención de eventos cardiovasculares a buscar comorbilidades o condiciones asociadas en los pacientes que motiven la escogencia de un tratamiento o de otro. Este estudio entonces es una revisión sistemática y un metaanálisis en red. Ellos tomaron ensayos clínicos aleatorizados y querían mirar cuál era el efecto a largo plazo de los medicamentos antidiabéticos. Es importante pues mencionar que los autores hablan de desenlaces clínicamente importantes como un plus de este estudio en poblaciones clínicamente relevantes. Como ya mencionamos, entonces fue publicado el 30 de junio en Annals of Internal Medicine. La pregunta pico que entonces ellos plantearon fue para los pacientes adultos mayores de 18 años con diabetes mellitus 2, compararon medicamentos antidiabéticos contra medicamentos antidiabéticos y acá es importante hacer esta mención. Como es un metaanálisis en red y vamos a analizar en la metodología, pues no hay una comparación directa de un grupo de medicamentos contra otro, sino que intentamos hacer un grupo de comparaciones tanto directas como indirectas y de ahí tratar de sacar algunas conclusiones. Y los resultados para este estudio fueron los cambios en la hemoglobina glicada y la mortalidad por todas las causas. Estos fueron los desenlaces primarios, cambio en la hemoglobina glicada de base como mencionamos y mortalidad. En los desenlaces secundarios, entonces, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ACV, hospitalización por falla cardíaca, hipoglucemia grave, retinopatía diabética, amputación y enfermedad renal crónica. Entonces, hasta acá tenemos que, excepto por el desenlace intermedio de cambio en la hemoglobina glicada, todos son desenlaces clínicamente importantes. Pasando entonces a la metodología, en la revisión sistemática, ellos incluyeron estudios que estuvieron registrados en Medline, Embase y el registro central de Cochrane, desde el inicio del registro electrónico de estas bases de datos hasta el 18 de diciembre del 2019. Además, tomaron resúmenes de conferencias publicadas en artículos suplementarios de revistas, investigaron clinical trials el 10 de abril de 2020 y en su búsqueda no tuvieron restricciones de lenguaje. Sin embargo, acá quiero mencionar que en la selección de estudios solamente seleccionaron estudios publicados en inglés y esto va a ser importante tenerlo en cuenta cuando hagamos el análisis de las consideraciones metodológicas del estudio. Tenemos entonces que solo incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, pareados o cruzados en adultos mayores de 18 años con diabetes mellitus 2 con medicamentos para disminuir la glucosa que estuvieran aprobados o pendiente por aprobación por las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa, tuvieron en cuenta que la duración de la intervención fuera al menos de 24 semanas y que reportaran algunos de los desenlaces de interés. ¿Qué estudios se excluyeron? Ensayos clínicos no aleatorizados, ensayos clínicos cuasi aleatorizados, ensayos clínicos con comparación intraclase de medicamentos. A este le pongo un asterisco porque ya vamos a ver que se hicieron una comparación intraclase de unos grupos de medicamentos específicos, ensayos clínicos con comparaciones entre estrategias terapéuticas como un régimen intensivo versus convencional, no los tuvieron en cuenta, y ensayos clínicos en niños, embarazadas y otros tipos de diabetes mellitus. ¿Qué comparaciones hicieron ellos entonces? Hicieron comparaciones interclase, es decir, compararon metformina con inhibidores de EPP4, con meglitinidas, con sulfonilúreas, hicieron comparaciones de cada una de estas clases de medicamentos con placebo y
sí tuvieron unas comparaciones intraclase que fueron específicamente para los receptores los análogos de receptores de GLP-1 y los inhibidores del receptor de SGLT2. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que ellos dividieron los grupos en dos. Unos fueron los pacientes que venían con monoterapia y otros fueron los pacientes que venían recibiendo un régimen de tratamiento con metformina. Estos fueron los grupos de medicamentos que compararon, entonces como vemos, la comparación que se hizo fue amplia. Esto para tener en cuenta entonces al momento del análisis de los aspectos metodológicos, y excluyeron una serie de medicamentos que básicamente se resumen en los medicamentos que están retirados del mercado y no están disponibles en la práctica clínica. Son los que se mencionan acá: rosiglitazona, capsoglutide, albiglutide, sulfonilureas de primera generación, insulina lente e insulina peglispro. Evaluaron entonces el riesgo de sesgo. Ellos eran 5 autores, hicieron revisiones en parejas para los riesgos de sesgo, clasificaron los sesgos como bajo riesgo, con algunas preocupaciones o alto riesgo de sesgo. El desacuerdo lo resolvieron por consenso con un tercer investigador y utilizaron la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para cada uno de los aspectos que se mencionan en la presentación. En la síntesis de los datos y el análisis estadístico, entonces lo primero que hicieron fue un metaanálisis por pares. Posteriormente hicieron los metaanálisis de las redes. Para esto entonces tomaron 2 medidas de asociación. En cuanto al desenlace de hemoglobina glicada, entonces hablaron de diferencia de medias, y para los desenlaces dicotómicos utilizaron el OR como medida de asociación. Evaluaron la heterogeneidad con un tau cuadrado. La consistencia en las redes de los metaanálisis entonces las hicieron con una comparación de la evidencia directa e indirecta y con un modelo de interacción diseñado por tratamiento. La confiabilidad de los estimados la hicieron entonces con la estrategia CINEMA, que es una estrategia de evaluación de la calidad de los metaanálisis en red. Hicieron un análisis de sensibilidad con los estudios que tuvieron bajo riesgo de sesgo en los 2 desenlaces principales, e hicieron un análisis por subgrupos en los pacientes mayores de 65 años. Pasando entonces a los resultados, este es el flujograma de selección de los estudios. Acá tenemos entonces que inicialmente tuvieron 52.374 estudios en las diferentes bases de datos mencionadas, Medline, Embase y Central. De esos entonces eliminaron 19.000 estudios porque estaban duplicados. Hicieron revisión de título de abstract en 33.370 estudios, de esos excluyeron 31.000 en promedio. Se hizo revisión de 2.139 artículos completamente, y de esos entonces excluyeron varios estudios. Entonces, pues excluyeron 436 porque la terapia no era adecuada, 335 tenían un reporte duplicado, y así pues con varios motivos para la exclusión. De acá quiero mencionar entonces lo que dijimos: a pesar de que en su búsqueda dijeron que no tuvieron restricciones para el lenguaje, finalmente en la selección de los estudios restringieron a los que estaban en idioma inglés, y eso hizo que excluyeran 34 estudios. Finalmente, entonces, para la revisión sistemática y el metaanálisis en red, tuvieron 453 estudios. ¿Qué mencionan de las características de estos estudios? Entonces, en el tratamiento de base de los pacientes, que como mencionamos anteriormente, entonces los dividimos en los pacientes que venían con monoterapia o pacientes que venían sin terapia previa y los pacientes que venían siendo tratados con metformina. Vemos que la mayoría de estudios están en pacientes que venían en régimen con metformina. La mayoría de estudios, sin embargo, no es la mayoría de pacientes. 134 estudios, entonces los pacientes venían con monoterapia. De estos 101 estudios se hicieron en pacientes que venían sin medicamentos previamente, y 33 estudios en pacientes que venían tratados, pero los medicamentos se retiraron al momento de la aleatorización. 23 estudios entonces tenían ambos brazos de tratamiento: pacientes que venían con monoterapia y pacientes que venían en régimen con metformina. Con respecto al cegamiento, entonces, 300 estudios fueron clasificados como doble ciego, 127 estudios como estudios abiertos, 5 estudios como estudios ciegos, y 21 estudios no se conoció el cegamiento.
¿Qué otros hallazgos tuvieron? Entonces, 360 de estos 453 estudios fueron patrocinados por la industria farmacéutica. La mediana de duración de los estudios fue de 26 semanas. La hemoglobina glicada media fue de 8.3 y la mediana de la hemoglobina glicada para los pacientes que venían tratados con metformina fue de 8.2. El peso medio de los pacientes en estos estudios fue 85 kilos y la mediana de duración de la diabetes fue de 7 años. Acá entonces tenemos la primera parte de los metaanálisis en red, entonces quiero pasar como a un análisis de lo que son estas figuras. Con los metaanálisis en red, entonces lo que buscamos es comparar con los estudios primarios comparaciones directas y a partir de las comparaciones directas tratar de hacer una comparación que no se ha hecho directamente. Para ilustrar entonces, tenemos los pacientes que estaban tratados con monoterapia. Vemos que hay muchas comparaciones directas entre metformina e inhibidores de DPP4. Pero yo quisiera, por ejemplo, hablar de una comparación entre inhibidores de DPP4 y dulaglutide. Esa comparación no existe en los estudios primarios, pero puedo tratar de hacer una comparación indirecta al mirar los resultados de la comparación directa con sulfonilurias y sulfonilurias con dulaglutide y tratar de establecer una relación entre estos dos grupos de medicamentos que no se han comparado previamente en ensayos clínicos. ¿Qué nos muestran entonces las imágenes? Uno, las comparaciones directas, donde se trazan líneas entre las diferentes clases de medicamentos. Dos, entre más gruesa la línea, digamos que hay mayor número de estudios o mayor muestra de pacientes entre las comparaciones, y lo otro es que entre los grupos en los que no vemos líneas, pues no hay comparaciones directas y es lo que trata de hacer el metaanálisis en red con las comparaciones indirectas. Entonces, de acá para resaltar, los pacientes que venían sin tratamiento con metformina fueron 95 estudios, 26.000 pacientes. Los pacientes que tenían régimen con metformina, 302 estudios, 231.000 pacientes. Entonces vemos que estos son pues la mayoría de los pacientes en los estudios. Cuando hablamos de mortalidad en los pacientes que venían sin régimen con metformina o en monoterapia, tenemos desenlace de riesgo cardiovascular bajo, y esto fue porque cuando trataron de buscar estudios que hicieran comparación en pacientes que venían con monoterapia y tuvieran riesgo cardiovascular alto, los autores mencionan que no tuvieron resultados de su búsqueda, y eso va a ser importante cuando hagamos el análisis de este artículo. Pero entonces para los pacientes que venían en monoterapia con riesgo cardiovascular bajo, tuvimos 97 estudios, 31.000 pacientes, y vemos que conservamos pues como las mismas características de la red de los metaanálisis. Acá entonces también quiero resaltar que los pacientes que venían tratados con metformina, riesgo cardiovascular bajo, podemos encontrar que hay mayor número de comparaciones directas y una mayor cantidad de estudios, pero si se fijan, los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto y vienen siendo tratados con metformina, el número de comparaciones directas es mucho menor, es decir, hay menos estudios en pacientes que vengan tratados con metformina y tengan riesgo cardiovascular alto. Esto en contraste con lo que mencionábamos, no encontraron estudios en pacientes que tuvieran riesgo cardiovascular alto y vinieran sin tratamiento. Pasamos entonces a los resultados. Entonces, este es el primer resultado que ellos buscaron: cambio en la hemoglobina glicada en pacientes que venían sin tratamiento. De esta gráfica, entonces, lo primero es analizar que esto es una diferencia de medias, no son cambios absolutos en el porcentaje de hemoglobina glicada. Entonces, al comparar la diferencia de medias de cada una de las intervenciones contra el placebo, entonces vemos pues que todas las intervenciones tienen mayor disminución de la hemoglobina glicada al compararlas con el placebo. Sin embargo, los autores hacen mención de que cuando comparamos estas estrategias, todas son similares a metformina, excepto los inhibidores de DPP4. Ya vamos a ver esto en una gráfica de metaanálisis en red. Acá también es importante mencionar
que los colores de la gráfica hacen mención a la confianza que tienen los autores en los resultados de los estudios primarios, y esta confianza sale, entre otras cosas que se analizan metodológicamente, del riesgo de sesgos. Entonces, vemos que si tenemos un color verde, la confianza en los estudios es alta; si tenemos un color azul, la confianza en los estudios es moderada; si el color es naranja o amarillo, la confianza en los estudios es baja; y si el color es rojo, la confianza es muy baja. Entonces, ellos finalmente califican para este desenlace una confianza moderada, pero si vemos, pues más o menos en la mitad de los desenlaces, ellos tienen muy baja confianza en los desenlaces que tuvieron. Estos entonces fueron 95 estudios y el total de pacientes fue 26.331. Esta es la tabla que les quería mostrar. Entonces, para explicar pues como a grandes rasgos, tenemos comparaciones pareadas de medicamentos que están en las columnas y se comparan con los medicamentos que están en las filas. Entonces, lo que mencionábamos, cuando comparamos cada uno de los medicamentos que están en las filas contra el placebo, vemos que los desenlaces estuvieron a favor de los medicamentos. Pero cuando comparamos los inhibidores de EPP4 con el resto de los medicamentos, vemos que la diferencia de medias no favoreció este medicamento. Acá es importante pues tener en cuenta, como les he venido mencionando, que esto es una diferencia de medias y no una reducción absoluta en el porcentaje de hemoglobina glicada. Entonces, no debemos interpretar que los inhibidores de EPP4 aumentan la hemoglobina glicada, sino que la diferencia de medias estuvo a favor de los otros medicamentos y no de los inhibidores de EPP4. Mortalidad como monoterapia. Entonces, acá la gráfica para mencionar que el efecto fue neutro en todos los medicamentos. Es decir, los pacientes que venían sin tratamiento, que tenían bajo riesgo cardiovascular, porque ya mencionamos que en los pacientes con monoterapia no hubo desenlace en alto riesgo cardiovascular, el efecto del tratamiento fue neutro. Y lo otro entonces que preocupa es que la confianza de los autores para este desenlace fue muy baja. Fueron 97 estudios, 31.500 pacientes en promedio. Pasamos al siguiente grupo, que eran los pacientes que estaban tratados con metformina en el primer desenlace, que es cambio en la hemoglobina glicada. Entonces, acá tenemos que la confianza mejora. Como vemos, ya tenemos más estudios que ellos analizan como un nivel de confianza alto. Y de acuerdo a esto, entonces, tenemos que los pacientes que recibieron semaglutide subcutáneo, semaglutide oral, una infusión, esquemas de insulina premezclada y dulaglutida e insulina basal, pues van a tener mayores reducciones en la hemoglobina glicada que cuando se comparan con los pacientes que vienen con los demás tratamientos, en los pacientes que vienen tratados con metformina previamente. Desde entonces, una gran cantidad de estudios, 302, y un buen número de pacientes, 231, y una buena confianza. Vemos entonces cómo cambia la confianza para este desenlace, que es mortalidad en pacientes que tienen riesgo cardiovascular bajo. Como vemos entonces, los desenlaces no son estadísticamente significativos, todos atraviesan la unidad, pero además de eso preocupa que la confianza de los autores del metaanálisis es muy baja para este desenlace. Entonces vamos viendo que es uno de los desenlaces con más importancia o lo que más le preocuparía a uno en la clínica, y la calidad de la evidencia parece no ser tan buena. 292 estudios, 136.942 pacientes. ¿Qué tenemos entonces para los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto y venían tratados con metformina? Entonces, acá, pacientes que reciben semaglutide, empagliflozina, liraglutide, exenatide de liberación extendida, entonces tienen un resultado que está a favor de dar estos medicamentos. Entonces debemos recordar que es a favor de dar estos medicamentos en pacientes que vienen tratados con metformina. Para este desenlace, entonces, la confianza de los autores es alta, moderada, como vemos pues acá con las gráficas de colores. Estos solamente fueron 21 estudios, pero tienen 145.000 pacientes. Todos estos desenlaces probablemente derivados de esos estudios pivotales que vimos para los nuevos medicamentos, en los que la calidad de la evidencia se considera buena. Desenlaces de seguridad. Entonces, quiero presentarles hipoglucemia, y específicamente hipoglucemia grave en los pacientes tratados con metformina. Los pacientes que venían sin tratamiento, no hubo diferencias
importantes entre los grupos de medicamentos. Sin embargo, hipoglucemia grave en los pacientes que venían tratados con metformina, vemos que al comparar con placebo, los grupos de medicamentos con mayor riesgo son el esquema de insulina basal bolus, la insulina premezclada y las sulfonilurias. Y a su vez, pues como conocemos, las sulfonilurias, al compararlas contra todos los otros grupos de medicamentos, van a tener más riesgo de hipoglucemia. Otros desenlaces que ellos analizaron, pues de manera más exploratoria, con menor número de estudios y menor número de pacientes, fueron los pacientes que tuvieron ACV. De estos se encontraron 20 estudios y encontraron que en la comparación de análogo de receptor de GLP-1 versus placebo, pues había un desenlace que estaba a favor de este medicamento y que se conservaba cuando analizaban intraclase los desenlaces con semaglutide y dulaglutide. Para esto tuvieron una confianza alta moderada. En el desenlace específico de infarto agudo de miocardio no encontraron desenlaces entre los diferentes medicamentos. Cuando analizaron entonces retinopatía, encontraron dos estudios y de estos dos estudios en el metaanálisis en red encontraron que el semaglutide tenía un OR de 1.75. Al parecer, de manera exploratoria, son conclusiones que no podemos hacer, pero pareciera, según estos resultados, que semaglutide pues favorece la aparición de retinopatía diabética. Con respecto a enfermedad renal crónica, pues esto es lo que conocemos de los estudios de inhibidores de SGLT2, y es que están a favor pues, de evitar la progresión de enfermedad renal crónica terminal de los pacientes. Sin embargo, miren que para estos desenlaces la confianza es baja, es decir, que la calidad de la evidencia no es muy buena. En la evaluación entonces de los riesgos de sesgo, miren que esto va como en concordancia con lo que los autores mencionan como baja confiabilidad. Entonces, en el desenlace de hemoglobina glicada tuvieron 224 estudios que corresponden al 58% de los estudios con bajo riesgo de sesgo. Entonces eso deja un poquito menos de la mitad con riesgo moderado, preocupaciones en los autores o alto riesgo de sesgo. Pero miren, preocupante, cuando analizamos el desenlace de mortalidad por todas las causas, solamente el 20% de los estudios tuvo bajo riesgo de sesgo y el 74% alto riesgo de sesgo. Entonces, esto pues hace que uno se cuestione un poquito sobre los desenlaces. Con respecto al sesgo de publicación, solamente para mostrarles de manera gráfica el análisis del Phonet plot o el gráfico en embudo que hicieron los autores, vemos entonces que hay estudios tanto como de alto peso como de bajo peso, bajo tamaño de muestra, y a favor y en contra de las intervenciones, lo que hace pues pensar que hicieron una búsqueda adecuada y que no hay sesgo de publicación. El sesgo de publicación es bajo. Lo mismo pasa para el grupo de los pacientes tratados con metformina y monoterapia en el desenlace de mortalidad. La evaluación de la heterogeneidad, entonces, como mencionamos en los métodos, la hicieron con un tau cuadrado. De acá, entonces, mencionar que solamente encontraron algo de heterogeneidad en el desenlace de hemoglobina glicada, pero en general, para los demás desenlaces, el grado de heterogeneidad fue bajo. Pacientes entonces que venían en tratamiento con metformina encontraron algo de heterogeneidad específicamente para los desenlaces de retinopatía y amputación. Evaluaron también entonces las inconsistencias que encontraron en los diferentes ensayos clínicos y acá encontraron un 8.7% de inconsistencia. Es decir, que hay 3 de 35 estudios que muestran desenlaces que van en contra de lo que muestran los demás estudios. Y esto, pues finalmente ellos intentan darle una medida estadística con un valor de P, hablando de que la inconsistencia de los estudios es significativa cuando el valor de P es inferior a 0.05. Entonces vemos que para el desenlace de hemoglobina glicada, pues parece haber algo de inconsistencia con un valor de P que es estadísticamente significativo. Cuando hablamos de inconsistencia en el grupo de metformina, vemos que no hubo desenlaces significativos o valores estadísticamente significativos con respecto a esta evaluación. ¿Qué tenemos entonces en la discusión de los autores?
Lo primero es entonces dividir nuevamente los grupos. Unos son los pacientes que vienen en monoterapia, los pacientes que venían sin tratamiento, donde todos los medicamentos son tan efectivos como la metformina para reducir la hemoglobina glicada, excepto los inhibidores de EPP4, que como vimos en la gráfica, disminuyen en menor medida o tuvieron un desenlace más bajo, un rendimiento más bajo en la diferencia de medidas de hemoglobina glicada. Lo otro es que hay falta de evidencia en la mortalidad y desenlaces vasculares en los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular y vienen sin tratamiento. Entonces, como vimos, en la gráfica del metaanálisis en red no hubo diferencias en mortalidad con ninguno de los medicamentos. Y esto que le preocupa a uno bastante es que no hay evidencia sobre el tratamiento inicial óptimo en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y no vienen recibiendo ningún tratamiento. Esto con respecto al grupo de monoterapia. Con respecto al grupo de metformina, entonces los pacientes que vienen tratados con metformina, se les adiciona insulina o análogos del receptor de GLP-1 parecen tener más eficacia en disminuir la hemoglobina glicada. Los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, entonces como vimos en la gráfica, todos los medicamentos son similares al placebo para el desenlace de mortalidad. Y los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular para el desenlace de mortalidad, entonces semaglutide, empagliflozina y liraglutide redujeron mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, mientras que exenatide de liberación extendida, empagliflozina, redujeron la mortalidad solamente por todas las causas y no tuvieron desenlaces a favor de estos medicamentos en la mortalidad de causa cardiovascular. ¿Qué fortalezas encontramos en este estudio y también son mencionados por los autores? Lo primero es que incluyeron un gran número de ensayos clínicos, incluyeron estudios que tuvieron desenlaces cardiovasculares y renales, que son los que consideramos clínicamente importantes para los pacientes con diabetes, incluyeron medicamentos que se han probado recientemente, intentaron buscar diferencias interclase e intraclase e hicieron una síntesis de la evidencia disponible con respecto a desenlaces relevantes, que como vimos, pues no es lo que más abunda en la evidencia previamente. ¿Qué debilidades tiene y qué cosas le preocupan a uno? Primero, la definición de riesgo cardiovascular no es consistente entre los estudios de los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Entonces, desde acá uno encuentra digamos, alguna limitación para la medición de los desenlaces, si bien ellos encontraron que la heterogeneidad era aceptable, la inconsistencia era bastante aceptable, pues a uno sí le preocupa que esa definición de riesgo cardiovascular no sea homogénea para todos los estudios y pensaría uno que pueden tener alguna limitación para hacer comparaciones. Lo otro es que los pacientes con riesgo cardiovascular bajo se consideran una población mixta realmente con un riesgo desconocido. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron lo que los estudios primarios definían como alto riesgo cardiovascular, esos pacientes los metieron en un grupo y los pacientes que no estaban clasificados ahí los clasificaron como bajo riesgo cardiovascular, pero entonces también queda como muy difuso cuál es la definición de bajo riesgo cardiovascular. Y lo otro es que le preocupa a uno que la confiabilidad es muy baja para los desenlaces que nosotros consideramos más importantes, como mortalidad, específicamente en el grupo de bajo riesgo cardiovascular, que es donde uno espera que esté la mayoría de sus pacientes. Pasando entonces al análisis crítico del estudio, en las preguntas que nos hablan del riesgo de sesgo, entonces la primera pregunta es si incluyeron criterios explícitos y apropiados de elegibilidad. Para mí acá la respuesta es sí, pero tengo un comentario, entonces el comentario está con respecto a lo que mencionábamos de los criterios para definir riesgo cardiovascular. Lo otro es si el sesgo de selección y publicación fue improbable. Entonces, acá yo creo que lo hicieron bien. Tengo también un comentario con respecto a la limitante del idioma, porque como vieron, pues eso hizo que excluyeran 34 estudios, que no representa una mayoría dentro de su muestra total, pero pues digamos que puede generar algo de sesgo en la selección de los estudios. El sesgo de publicación, entonces, pues con el Phonetplot digamos que quedaría uno de cierta manera tranquilo en que tiene estudios con todos los desenlaces probables. El metaanálisis buscó posibles explicaciones para las diferencias encontradas en los estudios. Entonces acá analizamos dos cosas. Uno, si hicieron análisis por subgrupos, si hicieron análisis de sensibilidad y metaregresiones. Como vemos entonces
en la metodología, hicieron ambos, hicieron un análisis de sensibilidad para los pacientes mayores de 65 años e hicieron un análisis para los estudios que tenían bajo sesgo. En estos casos, los resultados fueron concordantes con los desenlaces del estudio en su estimado global. La otra pregunta es si los autores estimaron la confianza en el efecto estimado de cada comparación. Entonces vimos que sí, eso se hizo de manera adecuada, se hizo pues con la estrategia que mencionamos y lo vimos graficado en cada una de las tablas de desenlaces. Con respecto a la pregunta de resultados, entonces, en la pregunta, ¿cuál es la cantidad de evidencia en la red de tratamientos? Entonces, vimos que las redes son adecuadas, hay gran número de estudios con comparaciones directas e indirectas, sin embargo, tengo una anotación y es que, como vimos, pues lo que a uno más le interesaría sería evaluar la mortalidad de los pacientes, dentro de eso la mortalidad de los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, y como vimos era la red que tenía un menor número de comparaciones. La otra pregunta que nos hacemos es si los resultados fueron similares de estudio a estudio, pues esto se evalúa con la heterogeneidad y la consistencia, que pues vimos que ellos le evaluaron y fue aceptable. Los resultados fueron consistentes entre las comparaciones directas e indirectas, pues también esta pregunta la respondemos como positiva porque pues al parecer sí tuvieron consistencia en las, en los análisis que hicieron. ¿Cómo se clasificaron los tratamientos y qué tanto confía en esta clasificación? Pues yo creo que la clasificación fue adecuada. Clasificar los pacientes como los que no reciben metformina y los que reciben metformina es un buen punto de partida, considerando lo que mencionábamos antes como la metformina como primera estrategia de tratamiento. Y lo otro fue que dividieron adecuadamente las clases de medicamentos y eso quedó bien delimitado desde los métodos. Lo otro es que si los resultados fueron robustos en supuestos de sensibilidad y sesgos potenciales. Acá digamos que en términos generales hay unos desenlaces que son robustos, pero sigue uno con la preocupación de los desenlaces de mortalidad en el grupo de bajo riesgo cardiovascular, porque acá, pues como vimos, los resultados no son tan robustos y los autores también tienen preocupación por la evaluación de los sesgos de los estudios primarios con respecto a este desenlace. Finalmente, entonces, pasando a la parte de aplicación de los resultados en mis pacientes, tenemos la pregunta de si fueron considerados los resultados clínicamente importantes. La respuesta es sí. Entonces, como vimos, hemoglobina glicada, pues si bien es un resultado intermedio, sabemos que tiene correlación con la mortalidad y los demás desenlaces, pues son importantes para nuestros pacientes. ¿Se consideraron todas las opciones potenciales de tratamiento? La respuesta también es sí. Pues ellos consideraron una amplia gama de medicamentos y la mayoría pues los tenemos disponibles para tratar a los pacientes en el medio. Y la última pregunta es si son creíbles los efectos de subgrupos postulados. Acá entonces vamos a la misma anotación sobre los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular. Queda como un grupo muy difuso donde no se pueden establecer pues como las relaciones de manera adecuada. Terminando entonces, esta sería mi respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el medicamento antidiabético con mayor efectividad para disminuir la hemoglobina glicada, disminuir la mortalidad y desenlaces cardiovasculares? Me parece que el enfoque del artículo es adecuado, ¿cierto? Entonces depende, si yo voy a evaluar pacientes que vienen sin tratamiento, para disminución en hemoglobina glicada no hay diferencia, para mortalidad en pacientes con bajo riesgo cardiovascular no hay diferencia, y para pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular no hay evidencia. Entonces, digamos que esto haría que uno siguiera tendiendo a utilizar la metformina como primera línea de manejo. Ahora, si mi paciente viene tratado con metformina, entonces si quiero disminuir hemoglobina glicada, pues consideraré un análogo de receptor de GLP-1 o insulina, que fueron los que tuvieron desenlaces estadísticamente significativos, y en mortalidad, cuando analizamos pacientes con bajo riesgo cardiovascular no encontraron diferencia, y cuando encontramos alto riesgo cardiovascular vemos que los resultados están a favor de los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Acá entonces recordar que estos medicamentos son en adición a la metformina y no como primera estrategia de tratamiento. Entonces, lo que plantea la guía europea de iniciar estos medicamentos
como primera línea de manejo, incluso sin utilizar la metformina, vemos que al menos en lo que nos muestra este metaanálisis, no tiene evidencia en la literatura y digamos que se podría considerar errado apoyar esa recomendación en los estudios primarios, porque como vimos en la sustentación del club de revista, en los estudios primarios la mayoría de los pacientes venían tratados con metformina. La siguiente pregunta es entonces si tengo evidencia para no usar metformina como terapia de primera línea en pacientes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida. Y para mí la respuesta es negativa con los desenlaces que nos da este metaanálisis y lo que analizamos de los estudios primarios. Con esto entonces, en mi conclusión personal, creo que termino inclinándome más por las recomendaciones de la ADA, donde sigo considerando la metformina como primera línea de manejo y con lo que nos muestra la evidencia de revisión sistemática y metaanálisis en red, adicionando los análogos de receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2 en pacientes con alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida. Muchas gracias.